Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presenta Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021. Amigos de la red de radios universitarias del Ecuador, para mí es un gusto compartir esta mañana o tarde con ustedes en el programa de la RUE, la red de radios universitarias del Ecuador, que agrupa a 16 universidades. En esta oportunidad estamos con invitados muy especiales. Gracias por estar en este lugar en donde podemos conversar de personas que hacen universidad y que forman parte de la universidad. Leonardo, usted es un gran escritor y uno de sus grandes libros nos dice la pandemia y los libros, mejor dicho, el tema que vamos a tratar hoy día es la pandemia y los libros, los escritores y los lectores. Empecemos por el segundo punto, Leonardo. Sí nos gustaría conocer qué son los lectores y los escritores. ¿Hay alguna diferencia? Me imagino que sí. Buenos días. Buenas, Efraín. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí acompañándolos. La pregunta es muy interesante, ¿no? Es decir, esa diferencia entre escritores y lectores. Bueno, en el fondo, obviamente un escritor es un lector. O sea, no se escribe si es que no hay primero esa pasión por la lectura. Y finalmente la escritura es algo a la que alguien se aboca porque le apasiona tanto lo que ha leído que termina escribiendo. Entonces, de esta manera yo podría decir que de alguna manera un escritor es un lector muy atento, que le gusta tanto aquello que ha leído que lo quiere imitar. Entonces, eso diría de entrada, ¿no? Ahora, un buen lector puede ser un gran escritor, porque obviamente ese conocimiento, esa forma de empezar a ver el mundo a través de las letras, le da la capacidad también de expresar, supongo. ¿Cómo empezó usted, Leonardo? Me imagino que por ahí empezó, por la lectura para poder llegar a la escritura. Coméntenos algo de eso. Sí, a ver, la lectura siempre es lo más importante, pero no necesariamente. O sea, hay lectores a los que, a la gran mayoría de lectores no les interesa escribir. Y de hecho, muchas veces los escritores envidiamos a los que llamamos lectores puros, es decir, aquellos que solamente quieren leer y que con eso están muy satisfechos y que en realidad es lo más importante, ¿no? Es decir, hay tantos libros por leer, Efraín. Entonces, hay lectores que disfrutan solamente con la lectura y eso ya es una enormidad. No debería yo decir solamente, sino que disfrutan con la lectura y con eso están satisfechos, ¿no? La escritura exige otro tipo de cosas. Hay una necesidad por expresarse, una necesidad por contar determinadas cosas. En mi caso personal, mi experiencia en la lectura tiene que ver un poco con la idea de que yo encontré en la lectura una especie como de fijación, o sea, los textos escritos de alguna manera fijan un lenguaje frente a la realidad del lenguaje que es extremadamente movible, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, en mi caso y en mi casa, ¿no? Por jugar un poco con las palabras, tenía un poco la experiencia idiomática de distintos orígenes. Mi padre, yo nací en Guayaquil, pero mi padre era cuencano, mi madre italiana, entonces el idioma tenía una permanente oscilación, un permanente cambio. Yo viví un tiempo en Quito, ahora he vuelto a vivir en Quito hace unos años. Entonces, claro, estos distintos registros del idioma, cuando yo lo leía en un libro, me permitía un poco encontrar una especie de estabilidad. Los libros son una forma de estabilidad relativa también, porque cada lector también modifica lo que está leyendo, ¿no? Pero de alguna manera los libros cobijaban. Entonces los libros generan un espacio íntimo de encuentro, de reflexión. Entonces, en ese sentido, pues, son un espacio que hay que reivindicar y que hay que defender porque nos permiten un mayor vuelo para la mente y la imaginación, ¿no? Ahora, vamos empezando con algo que se da desde los inicios. Para ser un buen lector, primero pensemos en los lectores, hablabas de esos lectores puros, que me parece muy interesante y conozco muchos amigos
que realmente disfrutan de eso, no pueden estar sin un libro al lado cuando tienen 2, 3, 10 minutos en una espera, por ejemplo, y eso es muy interesante, ¿verdad? Y de todo tipo. Pero, por ejemplo, ¿cómo nace ese amor a la lectura? ¿Viene ya, es innato, viene de familia? ¿Cómo comenzar, por ejemplo, a recomendar a que los jóvenes o los padres puedan de alguna manera empezar a interesarse por eso? Y obviamente después hablamos de los beneficios, Leonardo. Bueno, yo creo que es una suma de factores, Efraín. Es decir, y no quisiera yo destacar un factor por encima de otro. Yo creo que muy importante es esa figura del maestro, entre comillas, porque maestros también son los padres en las casas, los familiares, ¿no? Es decir, y para mí la idea del maestro es aquel que sabe transmitir aquello en lo que cree. Es decir, si a los maestros les gusta la lectura, si lo saben transmitir con pasión, van a tener alumnos interesados. Ahora, obviamente, también hay distintas naturalezas humanas y hay personas a las que de pronto por una serie de factores, ¿no? No hay que dejar al lado también factores cognitivos, ¿no? Que dificultan el tema de la lectura. Quizás, claro, hablamos nosotros en un ámbito universitario, pero los lectores surgen desde muy pequeños. Inclusive surgen antes de que empiecen a leer. Es decir, si yo soy de la idea de que en el ambiente familiar, si se ve que hay un respeto por el libro, si se ve a los padres leyendo, es mucho más importante que la imposición o la entrega de libros para la lectura. Es decir, el mismo hecho de generar esa situación de respeto, de admiración, a veces inclusive de misterio, Efraín, es muy importante eso, la seducción del misterio de la lectura. ¿Qué ocurre cuando alguien abre ese pequeño objeto y que uno lo mira en silencio? Es un enigma, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante el saber transmitir ese carisma. Y estoy hablando más allá de técnicas, de pedagogía sobre la lectura, en el sentido que sepan transmitir la emoción. A veces inclusive, yo sé que suena paradójico, pero a veces hasta la prohibición o el reto es un estímulo. Yo muchas veces me ha pasado con alumnos involuntariamente, ¿no? Que en determinado momento en algún curso de literatura estudiábamos algún autor y estudiábamos algún crítico, entonces yo decía, bueno, pero para leer este autor, primero, ustedes tienen que esperar un tiempo. Yo creo que de aquí a unos 5 años podrán leerlo. Bueno, lo leían en 2 semanas, lo leían en 2 semanas porque yo les decía, no están preparados ustedes para leerlo, iban inmediatamente a leerlo. Entonces, saber darle esa inyección de interés, de atractivo, yo creo que es muy importante antes y después de todas las técnicas pedagógicas para la lectura, ¿no? Ahora, se dice que vivimos en un mundo en donde cada vez leemos menos. De la experiencia que usted tiene, tanto en las universidades como en la vida diaria, ¿qué opinión le merece eso? Bueno, obviamente que estamos viviendo cambios tecnológicos que están generando una serie de nuevos recursos que no hay que temerles. Obviamente siempre puede haber problemas. En cualquier época humana ha habido problemas, ¿no? En la época en la que, me voy a ir, por ejemplo, al siglo XIX, ¿no? O sea, lo que más éxito tenía era el teatro. Entonces, seguramente en esa época también había escritores o profesores que se quejaban y decían, pero la gente va al teatro y no lee libros. Es decir, siempre vamos a estar sometidos a lo que podríamos llamar como competencias del género de la lectura, ¿no? Pero en realidad no me preocupa tanto porque yo lo que creo es que, insisto, la lectura es algo que exige una cierta concentración. O sea, no podemos pretender que ver una película sea una experiencia y que la lectura se homologue a esa experiencia masiva. No, yo creo que la lectura exige una concentración, exige una dedicación y por lo tanto nunca ha estado al alcance tan masivo como se podría esperar. Entonces, lo que sí, vuelvo y digo, yo creo que me preocupa más que hay una lectura de calidad que una lectura de cantidad. Además que si lo vemos bien hoy en día, en realidad leemos muchísimo. Yo creo que las pantallas lo que han hecho es multiplicar la lectura de textos, ¿no? Es lo que iba, ¿no? Porque de repente es lo que estamos leyendo todos los días, de repente puede suplir a lo que puede ser leer un libro o algo por el estilo. Pero usted ha notado algo muy importante, que es la calidad de la literatura o de los contenidos de eso. Pero también yo creo que no debemos dejar a un lado las nuevas corrientes literarias que, por ejemplo, empiezan a aparecer, y ahí viene mi pregunta, desde la ficción, ¿no? Porque
hay muchos jóvenes que obviamente basado, por ejemplo, en los animal o ese tipo de lectura, crean una literatura diferente, nueva, que desde mi punto de vista puede ser muy saludable inclusive para las formas de expresión de ellos en las nuevas dinámicas del mundo. ¿Qué opina usted de eso siendo un profesor universitario en donde supongo está con muchos jóvenes que a la final tienen este tipo de afición y que después lo puede llevar a perfeccionar a lo que puede llamarse una escritura de mucha o de calidad? Sí, buen tema, Efraín. Bueno, quizás lo voy a explicar con una anécdota. Por ejemplo, en los cursos de literatura que yo doy, con mis alumnos tenemos una cuenta de WhatsApp. O sea, yo creo que eso de alguna manera lo resume, ¿no? Es decir, es la ¿Ya? posibilidad de tener un contacto con ellos, a veces por textos más cortos. La literatura, el bagaje de la literatura de siglos, cuenta con textos más breves y más cortos, los aforismos, los fragmentos, las sentencias. Hay toda una literatura enorme que obviamente con estos nuevos canales pueden salir adelante. Twitter, por ejemplo, es una gran herramienta para difundir textos breves. Ahora, sí, hay que apoyarse en los nuevos recursos. Yo creo que ahora, por ejemplo, con la pandemia, nosotros en la Universidad Andina hemos tenido que dar cursos por videoconferencias, ¿no? Vía Zoom, vía distintas herramientas. Entonces, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, la tecnología permitió que los textos sigan circulando. Si no podían circular los libros, si no podíamos entregar los libros persona a persona, circularon vía tecnología. Y hay que agradecer a la tecnología esas facilidades. Ahora, es verdad también que los canales digitales, que son, si son bien aprovechados, yo he pasado fragmentos de libros por WhatsApp, entonces, si son bien aprovechados, están muy bien, pero no hay que olvidar una cosa, y por eso yo refería al tema de la lectura como algo que no necesariamente tiene que ser masivo. La lectura exige una concentración. Hay una cosa importante en la lectura que es la continuidad de la lectura. Es decir, si un libro nos toma una hora o dos, aunque sea fragmentado por 10, 15 minutos de lectura o media hora de lectura, el beneficio de la lectura viene por la totalidad de la lectura, por una continuidad que hace, y aquí voy a decir una expresión que quizás pueda sorprender, que hace que nuestro cerebro se modifique literalmente. A mí me gusta mucho la reflexión de los neurocientíficos, que efectivamente nos están diciendo esto que se llama la neuroplasticidad. Es decir, lo que nosotros hacemos con una cierta continuidad modifica nuestro cerebro, en el buen sentido de la palabra, es decir, lo Claro. enriquece. Es decir, es como una gimnasia mental literal. Entonces, la continuidad de la lectura, si uno calcula que un libro puede tomar 3, 4, 5 horas, entonces no necesariamente continuo, efectivamente nos enriquece. Y eso es uno de los grandes beneficios, que ya no es solamente el papel informativo. Lo informativo se soluciona rápidamente, en 5, 10, 15 minutos. La continuidad de la lectura, y aquí entra, Efraín, la lectura literaria, implica esa llamémoslo así, duración en el tiempo, ¿no? Tú has hablado de la literatura, digamos, o la escritura literaria. ¿Podríamos clasificar lo que podría ser un tipo de escritura, por ejemplo, literaria, pero que tenga otra característica? ¿O cómo clasifican ustedes el tipo de escritura que se da? Porque de alguna manera, si utilizamos la palabra literaria, puede asustar a muchos. Dice, oh no, esto ya como que es algo más serio, cuando de repente las cosas van desde otros puntos de vista. O sea, que la literatura es lectura, lectura de todo tipo de temas, de motivaciones, de expresiones, ¿verdad? Y de repente pienso que para el común de los mortales, cuando ya escucha literatura, siente como una especie de, hasta cierto punto, dice, yo no estoy en ese grupo, no puedo estar en ese grupo. ¿Cómo clasifican ustedes la lectura? No sé si me hago entender, pero que Sí, sí, de sí. alguna manera pueda darse a conocer a los demás o podamos generalizarla, mi querido Leonardo. Sí, sí, Efraín. No, la pregunta es muy buena. Es una pregunta compleja, pero voy a tratar de ser lo más claro posible, ¿no? Es decir, efectivamente, hay un término general para literatura. Todo vendría a ser literatura, porque literatura viene de litera, viene de letra, ¿no? Entonces, una palabra muy antigua. Lo que pasa es que el rango de la literatura, primero hay que quitar esa idea que a veces viene por una mala enseñanza de la literatura. La literatura tiene muchísimos registros, que es como decir, tiene muchísimos sabores y texturas.
Entonces puede haber, vamos a hacer una comparación con comidas fuertes y comidas más ligeras. Entonces, en literatura hay obras literarias que son primero muy divertidas, que son muy amenas, que podrían sorprender a los lectores que a lo mejor por un defecto de la educación o de la enseñanza se les ha querido mostrar la literatura como algo muy solemne, demasiado alejado, demasiado frío. No es así. O sea, hay literaturas que son absolutamente amenas y cercanas y muy interesantes. ¿Qué quiero decir con esto, Efraín? Que la literatura no necesariamente significa tener palabras de un rango muy elevado, solemne o sublime. No, la literatura implica una articulación de un lenguaje en la cual no importa solamente aquello que está informando o diciendo, sino que de alguna manera está sugiriendo a veces inclusive silencios, a veces pausas, a veces ritmos que nos desconectan inmediatamente del tema. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo creo que, por ejemplo, con la lectura, si alguien está interesado en un determinado tema, imaginemos que estoy interesado yo en el baile. Entonces yo quiero buscar un texto sobre el tema del baile. Entonces yo ya tengo un interés previo que me predispone a la lectura de cualquier texto que no importa de qué manera esté escrito. Obviamente, si tiene muchos errores o está mal impreso, nos va a incomodar, pero pasamos por encima de eso. En cambio, con la literatura ocurre un fenómeno casi yo diría inverso, Efraín, que a lo mejor yo no estoy interesado en el baile, no me interesa el tema del baile, pero encuentro un texto que está lo suficientemente bien hecho, lo suficientemente interesante, que de pronto a mí, que no me interesaba ese tema, resulta que me abre una luz y me revela algo que para mí era inédito, algo que para mí no estaba en mi campo de intereses y de pronto lo descubro. Fíjate, un poco como conectando con el tema, por ejemplo, con la comunicación o el periodismo. Yo creo que un periodismo de excelente nivel es aquel que de pronto uno abre una página de un periódico o de una página web y de pronto de un tema que a lo mejor no le interesaba, entra a leerlo y descubre algo. Y yo ahí está operando también la literatura. Entonces la literatura implica esa atención especial a las palabras para despertar atención. ¿Me explico? Para despertar atención. Entonces, son dos rangos distintos. Hay una lectura previa que tiene un interés predeterminado por un tema y va a la lectura, y hay una escritura literaria que despierta la atención sobre un determinado tema. Muy interesante esos puntos de vista. Y yo quisiera en el próximo bloque, porque vamos a hacer ya nuestra primera pausa, pero en el próximo bloque me gustaría hablar de algo que de alguna manera y tiene que ver mucho con la universidad. Porque pienso, no sé, Leonardo, usted que diga, pienso que la formación, la gana de leer y todo comienza desde casa, como tú lo habías comentado hace poco. Y si nosotros no fomentamos eso, o las escuelas, y ahí vamos al primer ente educativo, no ayuda a reconocer ese tipo de necesidad que hay para la formación integral del ser humano, pues obviamente podemos estar perdiendo una gran oportunidad. ¿Cómo empezar a fomentar la lectura? Me gustaría conocerlo de ti, algunas experiencias. ¿Qué puede hacer el maestro en la escuela? ¿Qué pueden hacer los padres, no? O como decías, ¿qué tipo de tema podría interesarle al chico o darle la oportunidad? Porque de repente desde ahí empezamos a coaccionar. Si él quiere saber algo, por ejemplo, de baile y es un varón, entonces el papá podría de alguna manera empezar a preocuparse por otro tipo de motivaciones relacionadas con su, qué sé yo, su género, etcétera, y que de alguna manera vamos poniendo como escollos, trabas en ese deseo de aprender, y obviamente vamos tratando de, o mejor dicho, vamos minando, en vez de favorecer al joven, al niño, al estudiante, lo estamos limitando. Vamos a hacer una pausa, Leonardo Valencia de la Universidad Andina, para poder seguir conversando con él y poder seguir dialogando aquí en Universidad Sin Fronteras, el programa de la RUE. Regresamos luego de un momento.
Ya estamos de regreso en este programa de Universidad Sin Fronteras de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Les estamos hablando ahora de la importancia de la literatura y cómo esta puede ayudarnos. Estamos con Leonardo Valencia. Leonardo, ya te tenemos acá con nosotros. Te habíamos hecho la pregunta: ¿cómo empezar o cuál sería la recomendación? Porque yo quiero llegar hacia la universidad. Quiero ver si comenzamos la recomendación como profesionales de la literatura de cómo motivar a los chicos desde las escuelas, ¿no? Con la ayuda, como tú decías hace poco, de los padres, para llegar después al colegio y después asentarlo prácticamente en la universidad, en donde es muy necesario este tipo de actividad en la parte de la formación integral del ser humano. Leonardo. Sí, Efraín, bueno, esto da pauta para muchas reflexiones. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo creo que hablemos de dos momentos, el preuniversitario y el momento universitario, ¿no? Antes de la universidad, yo creo que es muy importante, en ambos casos tiene que haber, primero de todo, creatividad. Cada profesor tiene que desarrollar mecanismos dependiendo del contexto en el que se mueven sus alumnos. Cada contexto tiene realidades y necesidades distintas. Entonces, hay que apostar por la creatividad, hay que incentivar la creatividad en los maestros. Esto es un elemento detonante inicial básico, ¿no? Ahora, pasando a cosas más concretas, Efraín, yo creo que una sugerencia que yo haría es primero abrir el abanico de la diversidad y hacer consciente a los alumnos de la diversidad que existe en el hecho de la lectura, que no hay un modelo único. A veces la idea de la normativa, de la corrección en la escritura y la lectura genera problemas. Hay que mostrar textos de distintos registros, de distintas texturas, hablemos de distintos sabores y olores inclusive. O sea, en el momento que uno sabe transmitir al futuro lector o al joven lector esa variedad, inclusive hacérsela percibir. A mí una de las cosas que me parece importante a veces es leer los textos en voz alta y decirle a los alumnos, miren la diferencia de este escritor o esta escritora. Aquí, por ejemplo, estas oraciones son muy largas. Acá las oraciones son muy cortas. Fíjense la variedad de ritmo que hay, porque finalmente, Efraín, la prosa, la lectura, lo que uno lee es música, hay sonidos. Entonces, si uno permite, transmite esto de aquí, pues eso yo creo que es una de las maneras de darle vida a un texto que parecería muerto, que está en un papel, pero que es el lector el que le da vida, el maestro le da vida. Entonces, primero ese tema, mostrar la diversidad y hacer conscientes a los lectores de esa diversidad y esos matices que hay en el lenguaje. Cuando uno abre esas posibilidades y dice, miren, vamos a leer 4 o 5 autores, pero hay 40 variedades más, obviamente ya se abre una curiosidad, ¿no? Eso respecto a esa primera etapa de los lectores, ¿no? Pero después también hay un problema a nivel universitario. Perdón, ¿querías decirme algo, Efraín? Sí, yo todavía no quiero llegar a los universitarios. Quiero quedarme todavía en esa etapa del colegio, de la escuela. Por ejemplo, siempre nos mandan o a los chicos, a mí también me hicieron, leer el Quijote, la Odisea, o textos más o menos parecidos, ¿verdad? Como que nos imponían. Tú estás hablando aquí de cuidado. ¿Por qué no damos mayor variedad a eso? Pero pregunto a un hombre conocido en las letras, ¿es necesario tener bases como esa literatura tradicional para empezar a disfrutar de la literatura contemporánea, posiblemente de que nos agrada? ¿Qué comentas sobre eso? Yo creo que las cosas no son blanco y negro. Yo creo que hay que generar un equilibrio. Es decir, yo creo que es importante lo que tú dices. Sí, necesitamos textos contemporáneos. O sea, es decir, si nosotros, por ejemplo, a un niño le damos un fragmento de algún texto que salió en un videojuego, por decirlo de alguna manera, y le mostramos lo que implica, pues vamos a conectar con ese niño, efectivamente. Pero también es importante dar una base de referencia de grandes autores que a lo mejor en ese momento el niño o la niña no van a leer, pero que quedan como una semilla de curiosidad para el día de mañana. Entonces, además que también hay que romper ciertos mitos. Hay ciertas escrituras contemporáneas. ¿Cuáles son esos mitos? ¿Cuál tú crees que hay mitos ahí? Por ejemplo, lo siguiente, se cree que lo contemporáneo es más fácil. No es así. Hay escrituras contemporáneas que son sumamente complicadas. Entonces, claro, por uno decir, no, es que esto es contemporáneo, pero se lo hace un niño y va a ser tan difícil como ponerse a leer un poema de Góngora.
En cambio, a veces, por ejemplo, obviamente con el Quijote, vamos a decir el Quijote, hay páginas del Quijote que de pronto uno puede dar un fragmento que pueden ser muy divertidos. O sea, el asunto nuevamente, Efraín, es el tema de la creatividad. La literatura clásica, por decirlo así, esos grandes autores, si se enseñan mal, si se enseñan de manera solemne, si se enseñan de memoria, no van a conectar. O sea, yo estoy pensando, por ejemplo, si a un chico o una chica del colegio se le da a leer un fragmento de, por ejemplo, El arte de amar de Ovidio, que es un texto que tiene prácticamente 2000 años, pero donde se habla del erotismo, donde se habla de la seducción, inclusive donde se habla de cómo cuidarse, cómo peinarse o cómo arreglarse, el texto va a pegar en el alumno, ¿me explico? Entonces hay que saber un poco encontrar ese equilibrio entre lo extremadamente contemporáneo y lo que forma parte de la literatura tradicional. Hay que saber seleccionar y combinar las dos cosas, pero sobre todo despertando el interés, ¿no? ¿Dónde queda, por ejemplo, esa literatura contemporánea como Harry Potter? ¿Dónde lo pondrías? ¿En lo clásico, en lo contemporáneo, en la conexión que se está buscando, a pesar de que hablan de magias y de cosas que realmente estuvieron en la literatura desde hace cientos o miles de años atrás, que prácticamente conectan ahora muy bien con los chicos? ¿Cómo ver esa diferenciación entre lo uno y lo otro que estamos hablando, Leonardo? Bueno, yo creo que una de las claves del éxito que ha tenido una autora como Rowling con los libros de Harry Potter es que precisamente genera un punto de encuentro. ¿Ya? Genera un punto de encuentro. Ese punto de encuentro del que estamos hablando entre lo más contemporáneo y cosas que tienen mucha antigüedad, toda esa cosa alquímica, mistérica de las magias, o sea, eso viene desde la literatura, que inclusive está también en el Quijote, ¿no? Aunque el Quijote se hace como una burla, ¿no? Entonces se produce un encuentro, y bien que lo tocas, porque fíjate tú, también a veces rompiendo esta idea de los mitos, por ejemplo, ahora una cosa que yo descubrí con alumnos y con lectores, ¿no? Más jóvenes, es que, por ejemplo, yo por decirlo así, en mi época se hacía una comparación entre una película y una novela. Entonces había quienes eran seguidores de una película y seguidores de la novela. Resulta que hoy en día los jóvenes lectores, los adolescentes, hacen unos procesos de lectura muy interesantes porque leen las películas, vamos a decirlo al revés, leen las películas y miran las novelas. Es decir, están complementando las dos lecturas. Pueden ver una serie de televisión, pero también están buscando los libros y juegan a un diálogo de ver qué aporta una y qué no aporta el otro. Y es como una especie como de reto. Ah, no, la película no dijo esto en la novela, o en la película, la serie, se dice algo que no está en la novela. Y eso, fíjate, es muy curioso, que enriquece. Hoy en día, a mí una de las cosas que me llama la atención, que no había hace 30 años, es ese enorme volumen de literatura juvenil, que aparte se caracteriza porque no leen una novela, leen pentalogías, leen trilogías, o sea, son 3, 4, 5, 6, son una serie de libros, y eso Claro. genera también experiencias nuevas que hay que observar y que hay que estudiar, ¿no? Muy, muy interesante. Pero ahora, ¿cómo esa literatura, que muchas veces está dada por la ficción, por la emoción, por el romanticismo, por el misterio, oyendo más allá la violencia, el género, cómo esa literatura puede ayudar en la formación de un profesional universitario, por ejemplo? Y no vamos solamente a la rama de la literatura, porque obviamente si estudia literatura, él tendrá ese bagaje de conocimiento. Pero, por ejemplo, ¿cómo ayuda a un arquitecto? ¿Cómo ayuda a un abogado? ¿Cómo ayuda a un comunicador y hasta a un médico esa formación literaria? Porque de alguna manera me da la impresión de que es algo transversal en lo que tiene que ver con la formación del individuo. Sí, ayuda muchísimo más de lo que uno podría sospechar, Efraín. Danos Primero, algunos ejemplos. por ejemplo, primero porque te puedes divertir y te entretienes un momento. O sea, yo creo que la mente humana, si se relaja un poco y si está divertida, si apuesta por la idea del ocio creativo, está apostando por la posibilidad de imaginar y ser más creativa. Eso en primer lugar. Segundo lugar, el tema del lenguaje y los caminos laterales de la imaginación. Es decir, tú has mencionado un arquitecto, has mencionado un abogado, has mencionado un comunicador, ¿no? La literatura te puede beneficiar de manera inesperada porque despierta otros aspectos de la realidad que a lo mejor no vemos. En el momento, y por eso es importante, hay grandes arquitectos que son grandes lectores, hay grandes abogados que son grandes lectores y que han encontrado en la literatura pues obras maravillosas, ¿no? Que les han dado elementos para construir una casa o un edificio o para resolver un problema humano en un juicio.
Entonces, el diálogo, por ejemplo, entre la literatura y el derecho, y en ese sentido, por ejemplo, la Universidad Andina, en el área de derecho, que es una de sus áreas fuertes y más conocidas en maestría y doctorado, han apostado mucho por la literatura. Hay grandes lectores literarios en el área de derecho en la Andina y que se han acercado a la literatura, inclusive preocupándose por ese nivel estético, porque obviamente han encontrado en ellas parte de las problemáticas. Entonces, para responder a tu pregunta, ese pensamiento lateral que pueden encontrar en una obra literaria va a activar su creatividad, va a activar otras facetas de la realidad, porque la racionalidad del lenguaje de uso o instrumental, ese lenguaje útil que sirve para algo, a veces se estanca, Efraín, a veces se detiene en ciertos tópicos, y si nosotros solamente nos agarramos de ese lenguaje, no vamos a poder encontrar otros caminos. Es sorprendente el nivel de enfriamiento del lenguaje, de la utilización instrumental, que hace que no veamos esas otras posibilidades. En cambio, cuando de pronto un arquitecto lee un poema, o un abogado lee una novela, o un comunicador lee un ensayo sobre algún tema remoto, por ejemplo, entonces inmediatamente renueva esa disposición de su propio cerebro, de su propia mente, y le ayuda a ver otras cosas. Muy bien. ¿Tú recomendarías, y un poco para que podamos poner en contexto esto que estábamos conversando, recomendarías, por ejemplo, a un profesional que de repente, y mira la situación que te voy a plantear, no hubo un apoyo en la familia porque dice, quiero estudiar literatura, y el papá dijo, pero ¿cómo vas a estudiar literatura? ¿De qué te vas a ganar la vida? Escribiendo libros. No, tienes que buscar algo que te dé algo mucho más, un aspecto financiero mucho más sólido. Y de repente no pudo seguir y ahora ya es un profesional. ¿Crees que es el momento, puede ser el momento como para poder, por ejemplo, tomar una carrera o simplemente dedicarse a leer como cualquier otro buen lector, que hablábamos de esos buenos lectores, y es suficiente? ¿Qué crees? ¿Hay necesidad de profesionalizar eso o mantenerlo como el hobby? Bueno, yo creo que aquí vamos a tener que ir contra otro mito, Efraín. O sea, Vamos. eso de que la literatura no es una carrera y no se puede uno dedicar a eso, eso es un Pero mito hay que algunos tenemos. que piensan así, perdón que te interrumpa, sí o no, que los padres de familia de repente, al igual que lo que puede ser de repente el arte, ¿no? Si hay algún chico interesado en arte, el padre de familia le dice, pero ¿cómo vas a seguir algo si no hay muchos espacios? Posiblemente está pensando en que cómo se va después a mantener el propio chico. Entonces, por eso tal vez te presento este problema, porque estos programas son los que llegan a muchos padres de familia o a muchos hogares y puede ser de alguna forma una ayuda para que si se piensa de esa manera, se pueda sacar de ese mito del que estás hablando, Leonardo. Por supuesto. Es que mira, no solamente que es así, es que esa es mi propia historia, Efraín, mi propia Mire, historia. Esa misma frase yo la escuché de mi padre. Entonces, fíjate tú, no, yo creo que esos son mitos que hay que romper y que hay que romper con la evidencia de la realidad. Es decir, si nosotros pusiéramos ahora un listado de la cantidad de médicos, abogados, ingenieros, economistas que tienen título y no tienen trabajo, nos vamos a encontrar con el mismo problema. Es decir, no hay una profesión que garantice un determinado logro, realización laboral. No existe eso. Existe sí una persona que si se puede contar y se dedica a lo que realmente le gusta, ya encontrará caminos para abrirse. Pero si puede hacer lo que realmente le interesa, la misma creatividad humana, la necesidad y las ganas abren caminos. Entonces, primero hay que romper esos mitos y yo creo que hay que apoyar, obviamente, a los chicos en las expectativas que ellos tienen, aunque parezcan no convencionales y no prácticas, ¿no? Porque digo, nuevamente, la parte práctica a veces resulta tremendamente traicionera y resulta que no es verdad. Y hablo no solamente para el que quiera estudiar literatura, estoy pensando para alguien, por ejemplo, que quiere estudiar astronomía. Entonces, ¿ya? es decir, Claro. pero eso de qué sirve, pero si a la persona le gusta, ya se abrirá camino a esa persona. Eso en primer lugar. Segundo lugar, respecto a la recuperación de oportunidades para alguien que ya hizo una trayectoria y que quiere retomar su vida, yo creo que eso, primero creo que es una de las grandes maravillas de nuestra época. Hemos aprendido que ya no existen fechas o tiempos o límites de caducidad para poder retomar cierta formación.
Obviamente, voy a ser muy concreto, o sea, yo creo que, por ejemplo, en el caso de un matemático es más complicado. Los matemáticos sí necesitan una formación desde muy jóvenes, o en el caso, por ejemplo, de los bailarines obviamente hay una limitación del cuerpo, pero en todas las otras ramas del saber es posible retomarlo. En el caso de la literatura, si alguien ha pasado su periodo de formación tradicional, por decirlo así, y quiere retomarlo después de los 30 años, 40, yo he tenido alumnos que tienen más de 50 y 60 años. Yo creo que es una maravilla porque efectivamente lo pueden hacer y la experiencia es muy enriquecedora. Además, Efraín, que hay otra cosa adicional. La lectura es una de las principales herramientas para evitar problemas de memoria y de envejecimiento cerebral. Es decir, la lectura permanentemente activa el cerebro. Entonces, en ese sentido, pues yo sí invito a esa apuesta por retomar los estudios literarios que no se pudieron hacer en su momento. Nunca es tarde. La literatura tiene mucha paciencia, inclusive hay, ya con el caso de la formación con la escritura creativa, hay autores que han empezado a publicar sus primeros libros a partir de los 50, 60 años. Entonces, en ese sentido, no es tarde y yo animo a que lo hagan porque efectivamente no solamente que van a aprender mucho, sino que van a compartir mucho. Enriquecen mucho las aulas toda la experiencia y la trayectoria vital que han tenido esas personas. Es que de una u otra manera el mundo se interrelaciona, relacionado con la técnica, la tecnología, la construcción, como tú hablas, por ejemplo, el hecho para un abogado, pueden haber muchas historias que tengan relación a acontecimientos, a encontrar, por ejemplo, cuál es el culpable en algún delito, y te ayuda un poco a abrir la mente para empezar a conocer mejor y empiezas a conocer el mundo. Yo recuerdo que, y un poco para ponerlo como una anécdota, habían estudiantes de literatura y comunicación y entonces le decíamos, mire, de literatura sabe mucho. Y entonces un estudiante decía, claro, porque ellos leen, por eso es que saben mucho. Entonces nos daba chiste, ¿no? Porque pensaban que solamente los de literatura son los que tienen que leer y ellos solamente tienen que más o menos informarse y ya está. Entonces, pero ese bagaje de conocimientos que posiblemente el literato tiene por su formación mismo y por su deseo de leer cada vez más, pues esa es la gran herramienta de trabajo que podría dar a cualquier comunicador, a cualquier abogado, o como tú estás comentando, ese tipo de situaciones, ¿no? Tú comenzaste con... Sí. Dime. Lo que acabas de decir, no, lo que te decía ese alumno, ¿no? No, es que los de literatura leen. Lo que pasa es que a veces se olvida de dónde viene la literatura. O sea, la literatura no es un don de una musa que te inspiró y te dio una revelación. No funciona así. La literatura surge de la contemplación de la realidad. O sea, lo que se escribe surge porque alguien, como ese alumno que dice que los estudiantes de literatura son los que leen, solamente que ese alumno que dice que los de literatura leen, tiene que observar la realidad. Si él observara la realidad, se dedicara a pensarla y pudiera ponerlo por escrito, haría literatura. Entonces, yo creo que es importante eso. O sea, la literatura no viene de las nubes. La literatura viene de una observación de una realidad, a veces directa, a veces indirecta, o a veces de una contemplación interior, pero surge siempre de la experiencia. ¿Me explico? Entonces, y se plasma obviamente en la escritura. Entonces, no hay que olvidar eso. Entonces, es decir, ese es el punto de partida. Y obviamente, el que lee literatura, Efraín, está adquiriendo más experiencia de aquella que podría tener solamente con su propio contexto. Y ahí viene la maravilla, por ejemplo, del viaje universal de la literatura. A lo mejor yo no podré no conozco Rusia o no conozco China, pero sí puedo leer a un autor chino y a un autor ruso. Y al momento que lo leo, lo que estaré yo embebiéndome es de esa otra persona que a su vez tuvo una experiencia. O sea, cuando vemos así las cosas, la literatura se vuelve una invitación a un viaje. Interesantísimo. Vamos a hacer otra pausa porque ya nos está llegando el tiempo. Hemos hablado bastante, pero creo que hemos hablado de cosas muy interesantes relacionadas con eso. Vamos a hacer una pequeña pausa y de alguna manera regresamos con la última parte de Universidad Sin Fronteras, el programa de la Red de Radios Universitarias del Ecuador.
Estamos de regreso con nuestro invitado Leonardo Valencia de la Universidad Andina, aquí en Universidad Sin Fronteras, el programa de la RUE, de la Red de Radios Universitarias del Ecuador, conversando sobre el tema de la literatura. Y ahora vamos a consultarle a él cómo la pandemia hizo que de repente, de alguna manera, sea un factor que ayudó o restó a la literatura. ¿Qué dice Leonardo en este diálogo largo que hemos mantenido, estamos manteniendo con usted? Sí, bueno, eso, Efraín, ya es una constatación, o sea, y ahora empezamos a tener resultados concretos, ¿no? Obviamente la situación del encierro nos obligó a quedarnos en casa y teníamos un poco más de tiempo para fijarnos en aquello que a lo mejor no le dábamos el suficientemente tiempo por el trajín diario. Y una de esas cosas fue la lectura. Quienes tenían libros en su casa de pronto se dieron cuenta que tenían un enorme bagaje de cosas, inclusive muchos, inclusive los lectores profesionales, por decirlo así, de pronto dijeron, bueno, voy a leer lo que venía postergando muchos años en leer. Entonces, en ese sentido, un poco demostró ese encuentro con uno mismo en el hecho de la lectura. Y yo creo que va a ser muy provechoso, porque obviamente ahora todos estamos desesperados por volver a esa llamada normalidad, pero claro, ya llevamos con nosotros una pequeña experiencia que nos dice, no descuides tu lectura, no descuides ese espacio para ti. Yo lo llamo la liturgia laica. Yo sé que suena una contradicción de términos, pero es la liturgia laica, ese momento que es como una oración para quienes no son creyentes y para los que lo son también, entienden perfectamente eso. Es ese momento donde tú te encuentras contigo mismo con un libro, esa media hora, esa hora de lectura, o a veces esos 15 minutos, como decías tú, a veces en la espera de la atención de un médico o en un trámite, se están encontrando consigo mismo y es una experiencia que yo creo que dentro del horror que nos ha tocado vivir y la barbaridad de la muerte que ha habido con esto de la pandemia, yo creo que es una experiencia que tenemos que aprender a valorar, entre otras cosas más que nos ha ayudado para verlo de manera positiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es bueno la experiencia que mostró la pandemia. La lectura es clave, es importante, ¿no? Ahora, ¿qué piensas de los escritores ecuatorianos, de los jóvenes escritores ecuatorianos que de alguna manera empiezan a dar a conocer primero la literatura contemporánea, una literatura diferente que gana muchos premios? Por ejemplo, nosotros tenemos a Mónica Ojeda de Ecuador, que debes haberla escuchado, parte de esta carrera de comunicación de la Universidad Católica, y que obviamente era una jovencita que andaba hace poco corriendo por los pasillos acá y ahora está considerada como una de las grandes literatas en Iberoamérica. ¿Qué opinas de esos jóvenes que deben haber, como Mónica, muchísimos más que están saliendo y que están surgiendo? Yo creo que es un momento estupendo para la literatura ecuatoriana y que ya viene de algunos años atrás. Es decir, hay una variedad enorme de autores. Tú has mencionado el caso de Mónica Ojeda, pero tienes otros narradores también jóvenes que se están abriendo camino. Hace poco Eduardo Varas ganó el premio Miguel Alonso de novela. Tienes autores en Guayaquil como Ernesto Carrión, como María Fernanda Ampuero, como Mario Sol Pons. Es decir, hay una riqueza enorme. En Quito igual también hay otros autores con una gran riqueza. Hace poco se publicó el libro de cuentos de Andrés Cadena, Camino Errado. Es decir, nos encontramos inclusive con autores mayores que están haciendo una diversidad de obras. Estoy pensando en Adolfo Macías, bueno, que nació en Guayaquil, pero toda su vida ha vivido en Quito. Y más autores como Carlos Arcos Cabrera. O sea, hay un momento en la literatura ecuatoriana muy feliz y que debería ser retomado por las universidades. Yo creo que las universidades deberían darse cuenta que el lector ecuatoriano está interesado ahora en la literatura ecuatoriana, que los jóvenes están leyendo literatura ecuatoriana. A mí me sorprende encontrarme con lectores jóvenes de mis propias novelas y que claro, que tienen mucha curiosidad, que las analizan, dan otras lecturas. Entonces, hay un núcleo de interés que hay que saber responder a ellos y obviamente hacerlo, como habíamos hablado, Efraín, con creatividad. Fíjate, nosotros desde la Universidad Andina, Simón Bolívar, hemos lanzado la maestría en literatura y escritura creativa, ya estamos en la segunda convocatoria, hemos tenido una acogida impresionante. Y en ese escenario en el que tú hablabas de personas que quieren reconducir su formación universitaria, y que pueden tomar una maestría como esta. Por ejemplo, una de las características que nosotros pusimos en los requisitos es que no obligatoriamente tienen que haber hecho estudios previos de literatura. Pueden venir de otras carreras, pero sí demostrar
que han tenido interés en la literatura, que a lo mejor no estudiaron literatura, pero se dedicaron a la docencia. Muchos a veces son profesores en colegios, muchos se han dedicado a veces al periodismo, pero les interesa estudiar literatura. Entonces abrimos esas puertas, obviamente se evalúan, tenemos muchos postulantes y se seleccionan a los mejores. Y muchos de ellos han enriquecido. He tenido casos de alumnos, por ejemplo, que han venido de arquitectura, un alumno que vino de arquitectura, pero que se notaba a las leguas que quería escribir, que le interesaba la literatura y que efectivamente era un gran lector. Entonces, y entró en la maestría, y en ese sentido, pues se genera ese espacio de acogida para estas vocaciones postergadas o que no tuvieron el suficiente apoyo y comprensión. Entonces, nosotros lo que queremos es darles acogida a esa creatividad, a esa pasión por la lectura, ¿no? Qué interesante, sobre todo haber de alguna manera disminuido ese requisito que por cualquier motivo, como hablábamos hace poco, no lo tuvo. O sea, como tú dices, si no hay una base literaria, pero al menos que haya ese interés literario, que de repente sí lo tienen, porque cuando usted llama para algún tipo de charla sobre autores, la sala, bueno, cuando estábamos sobre todo en la presencialidad, se llenaba de gente ya profesionales con muchos años de experiencia y en donde hablaban tan bien y haciendo análisis de los textos literarios, en donde demostraban ese conocimiento que ni los mismos autores de repente tenían, o esas visiones que ni los mismos autores tenían, y entonces se ve el interés que tenían sobre esa literatura. Respecto a esto, ¿hay necesidad de formar más literatos? ¿Hay suficientes profesores en esas áreas de las universidades ecuatorianas? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que necesitamos siempre mucho más profesionales y sobre todo mejorar la calidad de los profesionales. Ya. Entonces, la enorme responsabilidad, mientras no asumamos el peso que tiene en los formadores, y hablo yo con la formación de carreras humanísticas o de letras, el peso que tienen y la importancia determinada que tienen los profesores en las escuelas. Las escuelas son decisivas. Mira, hay una cosa, Efraín, de mi experiencia, aparte del hecho de la lectura, la investigación literaria, el hecho de la escritura. Yo durante muchos años me he dedicado a lo que es la formación de personas interesadas en escribir, ¿no? Y es verdad que cuando uno nota, uno reconoce a aquel lector que era lector desde pequeño, que tuvo una muy buena formación en la escuela, y aquel lector tardío. O sea, se nota en la diferencia de registros del lenguaje. Entonces, en ese sentido, el peso y la importancia de los profesores, de los maestros en las escuelas es enorme, es enorme. De ahí viene todo. El sostenimiento, obviamente, en los colegios es decisivo, las vocaciones se fraguan ahí, en ese momento, ¿no? Y la consolidación, la formación universitaria es importantísima, ¿no? Entonces, sí, hay necesidad, yo creo que de nuevos profesores y de capacitar a los que ya están, quienes ya tienen una experiencia docente, que es muy importante, porque la experiencia docente tiene que ver con el hecho también de conocer las realidades específicas de cada alumno. Un alumno, no es lo mismo un alumno que está en un aula en Chimborazo, que está en Manabí, que está en Galápagos, que está en el Oriente. Cada realidad tiene sus aspectos interesantes que hay que conocerlas, que no pueden venir por un manual frío, pero sí es verdad también que esos profesores necesitan tener esa capacitación. En ese sentido, por ejemplo, la oferta de las maestrías y los doctorados que da la Universidad Andina apuntan precisamente a eso, Efraín, a dar el mayor nivel a personas que ya tienen una formación, de una carrera o una práctica de experiencia, y en el caso concretamente de la maestría en literatura y escritura creativa que yo coordino, nos interesa eso. Tenemos muchos docentes que a lo mejor no les interesa escribir, inclusive que no necesariamente son investigadores críticos de la literatura, pero que como profesores saben que tienen alumnos que les gusta leer, que tienen alumnos que les gusta escribir, y ellos quieren darles herramientas para abrirles camino, a veces inclusive pese a la incomprensión familiar o el entorno familiar que comentábamos, esos prejuicios hacia determinadas carreras, pues ese aporte es el que da esta formación, ¿no? Y pienso yo, no sé, usted está más al tanto de todo esto, que inclusive se podría hasta exportar ahora con las nuevas tecnologías, hacer, por ejemplo, una carrera online de literatura o una maestría online de literatura, sabiendo los buenos escritores que tenemos contemporáneos. Hablábamos de Mónica Ojeda, Marcelo Báez, Luis Carlos Musó, María Fernanda Ampuero, tú hablabas de otros también. Podríamos hasta exportar, porque pienso que
el interés latinoamericano de la literatura podría de alguna manera fortalecerse en Ecuador, lanzar programas de maestrías o de formación literaria y seguro va a interesar a otros. O también de alguna manera poner a un profesor en el área esta virtual de otro país, puede ser de Perú, de Argentina, de Colombia, de, no sé, de donde hayan buenos profesores y poder de alguna manera compartir estas experiencias en la literatura, porque como es un área en donde podría manejarse a través de la virtualidad, se podría crear unas grandes fuentes de conocimiento literario y de formación literaria. No sé qué opinas de eso, Leonardo. Pero totalmente de acuerdo, Efraín. O sea, lo que dices, no solamente que es un ideal, sino que ya es una práctica. Eso Qué bien. hacemos en la Universidad Andina. Mira, en la maestría de literatura y escritura creativa de la Universidad Andina, muchos de nuestros profesores son destacados escritores ecuatorianos. Está el poeta Juan José Rodinás, están narradores como Juan Pablo Castro Rodas, está poetas inclusive extranjeros, escritores extranjeros como Gina Saraceni de la Universidad Javeriana de Colombia, están creadores argentinos, es decir, tenemos toda una oferta muy variada de profesores y de invitados que son escritores y que también utilizamos esta herramienta de la virtualidad, ¿no? Entonces, efectivamente, que están invitados, que dan esas charlas, hay que aprovechar todas estas herramientas y romper esos mitos de que las tecnologías y las nuevas tecnologías están en contra de la letra o de la escritura. No es así, o sea, si se aprovechan con creatividad, se puede lograr. Nosotros, por ejemplo, en la maestría de literatura y escritura creativa de la Universidad Andina, hemos hecho más de 10 coloquios con escritores que están en distintos sitios. La invitamos a Mónica también, invitamos a Carla Vadillo que está en Portugal, hemos invitado a escritores que están viviendo en otros países y que podemos generar ese diálogo. En ese sentido, la Universidad Andina ha apostado por generar ese encuentro con autores de distintos registros, de distintas perspectivas. Hemos tenido autoras invitadas que viven en Quito, que viven en otras partes, como Aleida Quevedo, como María Sol Pons, que vive en Guayaquil. Es decir, es posible y hay que saber aprovechar esas herramientas que las teníamos ahí y que se utilizaban a lo mejor no tanto como ahora nos obligó la pandemia, pero que hemos aprendido una lección que nos enriquece y que permite este encuentro, ¿no? Qué interesante, justamente porque a eso es lo que hay que buscar espacios para poder difundir y obviamente mientras todas las universidades podamos de alguna manera ayudar para que eso mejore y para que eso se contribuya e inclusive sea un producto de exportación, porque si hacemos cursos virtuales online, tranquilamente podrían tomar extranjeros estos cursos, estas maestrías y de alguna manera la universidad también se puede fortalecer. Estamos llegando al final del programa, hemos hablado mucho, posiblemente algunos se cansaron, pero otros en cambio seguro están con deseos de conocer Nos todo hemos esto. aburrido. Es que realmente algunas veces el diálogo a uno le apasiona, sobre todo cuando nos interesa. Y creo que a la Universidad Ecuatoriana le debe interesar la literatura como base. Pienso que es muy importante. Pienso que leer no solamente es un factor que puede interesar a los grandes escritores, creo que son todas las carreras que necesitan ese tipo de cosas. Y no solamente su área, y no sé si estés de acuerdo conmigo, no solamente su área, porque ¿qué pasa si yo estudio solamente arquitectura y leo solo textos de literatura? Posiblemente no puedo conocer los contextos, las formas de vivir, las formas de ser de otras personas, e inclusive cómo viven o qué es lo que prefieren. Y de alguna manera yo puedo nutrirme de eso para empezar a trabajar en aspectos mucho más profesionales relacionados con esos conocimientos que me puede dar la literatura. Entonces, queremos agradecerte muchísimo tu presencia. Gracias por tu tiempo. Ha estado un poco medio con algunas dificultades. Te invitamos el día viernes. Tuviste un serio problema en Quito por una granizada que te quedaste por ahí atrapado. Pero creo que hemos hecho así un programa que tampoco pudo estar con nosotros Selenia Larenas, de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. No estuvo con nosotros, pero he tratado de compensar un poco en este diálogo, agradeciéndote mucho tu presencia, Leonardo, y obviamente siempre esta será tu casa. No, muchas gracias, Efraín. Mira, si me permites, una cosa que Por nos está quedando supuesto. a partir de lo que has dicho, y sobre todo con este espacio que es interuniversitario. No solamente que las otras carreras se pueden nutrir de la lectura literaria, es que nosotros en literatura, y esta es una invitación que hago yo, porque la Universidad Andina está interesada en eso, en un diálogo interuniversitario,
en un diálogo interdisciplinario. Yo, en la medida de mis posibilidades, trato de incorporar en el área de letras enfoques que vienen de otras disciplinas. Si a mí me pueden estimular cosas que vienen del derecho, de la arquitectura, de las ciencias contemporáneas, de las nuevas tecnologías, nosotros estamos abiertos a ese diálogo y creo que necesitamos ese diálogo entre nuestras universidades. No tenemos que estar encerrados en nuestros espacios. Yo creo que, por ejemplo, imagínate con el mismo tema de comunicación, o sea, entre letras y comunicación, hoy en día hay un diálogo enorme que hay que incentivar. Entonces, en ese sentido, pues yo quiero invitar desde este espacio a esa apertura del diálogo y que sigamos desarrollando ideas y proyectos, porque finalmente con eso vamos a enriquecer el momento creativo del país y el momento creativo de nuestras universidades. En la medida que tengamos esa inyección creativa, nuestros estudiantes van a estar más agradecidos y van a dar mejores resultados en esta búsqueda que todos tenemos, ¿no? Muchísimas gracias a Leonardo Valencia de la Universidad Simón Bolívar de Quito, en donde está compartiendo con nosotros este diálogo aquí en Universidad Sin Fronteras, programa de la RUE. Hablo para ustedes Efraín Luna Mejía de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Hasta la próxima. Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presentó Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021.